¿Por qué Jesús, siendo Dios, oraba? Descubre el misterio de su oración eterna, una profunda comunión con el Padre que revela la esencia de la Trinidad. No te pierdas esta revelación. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Piensa en esto: Jesús, Dios encarnado, el creador del universo, se arrodillaba en oración. ¿Por qué? No era una muestra de debilidad, sino un acto de profunda comunión. Imagina la escena: el Hijo, volviéndose hacia el Padre, no en súplica por algo que le faltaba, sino en un diálogo de amor eterno, una conversación que existía antes del tiempo, antes incluso de la creación del mundo. Su oración no era una petición desesperada, sino una expresión de su naturaleza divina. Recuerda, la Trinidad es una danza eterna de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La oración de Jesús era la manifestación visible de esa relación perfecta, un acto de adoración y sumisión, no de necesidad. Para entenderlo mejor, imagina la relación más profunda que has tenido con alguien que amas. ¿No te comunicas con esa persona, incluso cuando no necesitas nada? La oración de Jesús era así, una conversación de amor con su Padre, una comunión constante, un fluir ininterrumpido de amor y comprensión. Una relación que trasciende el tiempo y el espacio. Piensa en esto: Dios, el creador de todo lo que existe, se hizo hombre. ¿Puedes imaginarlo? El misterio de la encarnación es algo que supera nuestra comprensión. Dios, infinito e inmutable, se limitó a sí mismo, asumiendo nuestra naturaleza humana, con todas sus limitaciones y vulnerabilidades. No se trató de una simple transformación, sino de una unión real, una perfecta y misteriosa unión entre la divinidad y la humanidad en una sola persona, Jesús. Esa unión, ese misterio, es el corazón mismo del cristianismo. Dios se hizo hombre para estar contigo, para comprenderte, para compartir tus alegrías y tus sufrimientos. Él, que era Dios, experimentó la vida humana en toda su plenitud, desde el nacimiento hasta la muerte, pasando por la alegría, el dolor, la tentación y el amor. Medita en esto: la divinidad se hizo vulnerable, se hizo humano para salvarte. No fue una mera apariencia humana, sino una verdadera encarnación. Jesús no solo actuó como hombre, sino que sintió, pensó y experimentó la vida como un ser humano. Su sufrimiento, su muerte, su resurrección, todo fue real, todo fue parte de este misterio profundo. Fue un acto de amor inconmensurable, un sacrificio inimaginable. Un acto que te invita a reflexionar sobre el significado de la vida y el amor de Dios. Pero, ¿qué significa esto para ti? Jesús, siendo Dios, oraba a Dios. No era una contradicción, sino una revelación de la naturaleza misma de Dios. Piensa en ello: una unidad perfecta, una danza eterna de amor entre tres personas distintas pero completamente unidas. No son tres dioses, sino un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un misterio, sí, pero un misterio de amor que transforma. El Padre es el origen, la fuente de toda la creación, el amor incondicional que da vida. El Hijo, Jesús, es la imagen perfecta del Padre, la encarnación del amor que se hace visible, palpable, humano. Y el Espíritu Santo, el aliento de Dios, el amor que une al Padre y al Hijo, que nos guía y nos transforma. Esta unidad en tres personas es la esencia misma de Dios. No es una fórmula matemática, ni una idea abstracta. Es una realidad viva, dinámica, un misterio de amor que se revela en la creación, en la historia de la salvación y especialmente en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Es un misterio que trasciende nuestra comprensión, pero que podemos experimentar en la oración, en la comunión con Dios. Imagina, por un momento, la eternidad. Antes de que el tiempo existiera, antes incluso de la creación del universo, ya existía una relación perfecta, una comunión inquebrantable entre el Padre y el Hijo. No era una relación creada, sino inherente a la misma esencia divina. Piensa en ello: una danza eterna de amor, una unidad tan completa que es difícil de comprender con nuestra mente finita. Esta relación, esta unidad, es el fundamento de todo lo que existe. Esa unión eterna no era una simple asociación, sino una interdependencia perfecta. El Hijo no existía separado del Padre, ni el Padre sin el Hijo. Su amor, su conocimiento, su poder, todo se compartía en una unidad indivisible. Era una relación de perfecta reciprocidad, donde cada uno reflejaba la esencia del otro, en una danza constante de amor y comprensión que sobrepasa cualquier entendimiento humano. Así que, cuando Jesús oraba al Padre, no lo hacía como un ser separado e inferior pidiendo ayuda, sino como el Hijo eterno manifestando la naturaleza misma de su relación con el Padre. Era una expresión de esa comunión inquebrantable, una afirmación de su unidad, un reflejo de la danza eterna de amor que existe en el corazón mismo de la Trinidad. Era un acto de adoración, sí, pero también un testimonio de su unidad preexistente. Piensa en esto: Jesús, el Hijo de Dios, completamente Dios, se hizo hombre.
No solo tomó forma humana, sino que experimentó la vida humana en toda su plenitud, incluyendo sus limitaciones. Sufrió hambre, sed, cansancio. ¿Cómo encaja esto con su naturaleza divina? No fue una disminución de su divinidad, sino una asombrosa y humilde encarnación. Él, el creador del universo, eligió experimentar la vida humana desde adentro, para comprender completamente nuestra realidad. Esa dualidad, esa unión perfecta de lo divino y lo humano en una sola persona, es un misterio que trasciende nuestra comprensión. Pero es fundamental para entender su obra redentora. Al ser completamente Dios, podía vencer el pecado y la muerte. Al ser completamente hombre, podía identificarse plenamente con nuestra condición humana, comprendiendo nuestras luchas, nuestras debilidades y nuestro anhelo por Dios. Solo alguien que hubiera experimentado la vida humana tan profundamente podía ofrecernos la redención. Recuerda que no se trata de dos naturalezas separadas, sino de una sola persona, Jesús, en la que la divinidad y la humanidad coexisten perfecta e inseparablemente. Es un misterio que la teología ha intentado comprender a lo largo de los siglos, pero que en su esencia, nos revela la inmensa y sorprendente gracia de Dios. Este Jesús, completamente Dios y completamente hombre, es el que te ama, el que te conoce y el que te ofrece la salvación. Piensa en esto, Jesús, completamente Dios, oraba a Dios. ¿Por qué? No era por necesidad, sino por un profundo amor y comunión. Su oración era una expresión de su relación eterna con el Padre, un diálogo de amor dentro de la Trinidad. Observa cómo Jesús nos muestra, a través de su ejemplo, la importancia de la comunicación constante con Dios, un modelo de intimidad que tú también puedes cultivar. La oración de Jesús no era una fórmula mágica, sino una conversación personal, una entrega total a la voluntad del Padre. Él nos enseña que la oración no es simplemente pedir cosas, sino un acto de adoración, gratitud y entrega. Imagina la intensidad de esa conexión, la confianza absoluta en el Padre, una relación que trasciende cualquier limitación humana. Ese es el modelo que Jesús nos deja. Tú también puedes experimentar esa misma intimidad con Dios. La oración de Jesús es un ejemplo de cómo cultivar una relación profunda y personal con el Padre. No se trata de palabras perfectas o rituales elaborados, sino de un corazón abierto, dispuesto a escuchar y a ser escuchado. Deja que la oración se convierta en un espacio de encuentro con Dios, un lugar donde puedas compartir tus alegrías, tus tristezas, tus miedos y tus esperanzas. Piensa en esto, debilidad. Jesús, el creador del universo, el que calmó tormentas con una palabra, se arrodillaba en oración. ¿Era un signo de fragilidad? Para nada. Su oración era la demostración más poderosa de su fortaleza, no una muestra de falta de ella. Era la expresión más pura de su dependencia amorosa en el Padre, una dependencia que no lo debilitaba, sino que lo fortalecía, lo unía a la fuente misma de todo poder. Recuerda que su poder no venía de una fuerza bruta o autosuficiente. Su fuerza era la fuerza misma de Dios, una fuerza que fluía de su íntima comunión con el Padre. Orar no era para él una necesidad de obtener poder, sino para mantener esa conexión vital, ese canal abierto de amor y obediencia. Esa conexión, esa entrega, era la fuente inagotable de su fuerza. Imagina la carga que llevaba Jesús, la salvación del mundo sobre sus hombros. La oración no lo debilitaba, sino que le daba la fuerza para soportar esa inmensa responsabilidad. Era un momento de recarga espiritual, un encuentro íntimo con el Padre que lo renovaba, lo fortalecía y lo preparaba para enfrentar los desafíos que le esperaban. Su oración era su fortaleza, su refugio, su fuente de poder. Mira, tú sabes que Jesús era Dios, ¿verdad? Pero su oración no era una petición desesperada, como si necesitara algo. Piensa en ello, la comunión perfecta entre el Padre y el Hijo, una danza eterna de amor y entendimiento que existía incluso antes del tiempo. Su oración era la expresión visible de esa unión, una conversación íntima, un compartir de voluntades. No era una súplica, sino una afirmación de su identidad, una confirmación de su voluntad unida a la del Padre. Imagina la profundidad de esa relación, la perfecta sintonía entre dos personas divinas, donde el amor es el lenguaje universal. Esa oración era la prueba tangible de esa unidad eterna, una danza de amor que se mueve en la eternidad. Es como si tú tuvieras un vínculo tan profundo con alguien que cada instante compartido es un acto de oración silenciosa, un entendimiento que trasciende las palabras. Así era la relación de Jesús con el Padre, una comunión perfecta que se manifestaba en cada oración, un reflejo de la unidad de la Trinidad. Esa oración no era debilidad, sino la belleza de la perfecta unión divina. Piensa en esto, tú, antes de que existiera el tiempo, antes incluso de la creación del universo, el Verbo ya existía. No apareció de la nada, Él siempre fue. Imagina la inmensidad, la eternidad, antes de que hubiera un antes. El Verbo, la palabra de Dios, era y es la esencia misma de Dios, la perfecta expresión de su ser.
Él era la luz que iluminaba la oscuridad antes de que hubiera luz, la vida antes de que hubiera vida. Él no era una creación, sino el creador mismo, el arquitecto del universo. Contempla la magnitud de eso, la fuente misma de toda la existencia, presente desde siempre, en perfecta comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Antes de que hubiera estrellas, planetas o siquiera átomos, el Verbo ya estaba allí, la eterna y perfecta expresión del amor divino. Esa preexistencia del Verbo es fundamental para entender la oración de Jesús. No era una necesidad, sino una expresión de la relación eterna, una danza de amor entre el Padre y el Hijo que ha existido desde antes del comienzo. Esa conexión, esa comunión, es la base misma de todo lo que existe. Es el fundamento de la creación, la razón de ser de todo. Pero espera, ¿siempre fue así? La oración de Jesús, esa profunda comunión con el Padre, no surgió de la nada. Tiene raíces profundas, arraigadas en la historia de la relación entre Dios y su pueblo. Piensa en el Antiguo Testamento, en los patriarcas, en hombres y mujeres que, a pesar de sus imperfecciones, se comunicaban con Dios a través de la oración. Observa cómo Abraham intercede por Sodoma, o Moisés, implorando la misericordia divina en el desierto. Ellos nos muestran una verdad fundamental: la oración, la búsqueda de la conexión con Dios, siempre ha sido parte del corazón humano, un anhelo profundamente arraigado en nuestra naturaleza. Los salmos, esos cantos de alabanza, súplica y lamento, son un testimonio impresionante de la oración en el Antiguo Testamento. Tú encuentras allí una expresión completa de la experiencia humana ante Dios, la alegría, el dolor, la esperanza, la desesperación. Los reyes, los profetas, el pueblo común, todos expresaban sus sentimientos más profundos a través de la oración, estableciendo un diálogo íntimo con el Creador. Observa cómo el salmista se confía completamente a Dios, expresando sus dudas y sus temores, pero también su profunda confianza en su amor y su misericordia. Esta tradición de oración, presente a lo largo del Antiguo Testamento, prepara el escenario para entender la oración de Jesús. No es una invención nueva, sino la culminación de una relación ininterrumpida entre Dios y la humanidad. Es la perfecta expresión de esa conexión, llevada a su máxima expresión por el Hijo de Dios. Recuerda que la oración no es una debilidad, sino un acto de amor, una manifestación de la relación más profunda que existe. En el Antiguo Testamento ya vemos el germen de esa realidad, una promesa que se cumple plenamente en Jesús. Imagina, tú, la escena, Jesús, en Getsemaní. No es el Jesús triunfante de las multitudes, sino un hombre sumido en una lucha intensa, una batalla espiritual que te dejará sin aliento. La noche se cierne, pesada, sobre el olivar, y el sudor, como gotas de sangre, le recorre la frente. Es aquí, en este jardín de olivos, donde la oración de Jesús alcanza una profundidad que te conmoverá hasta lo más profundo. Observa cómo su oración no es una súplica desesperada, sino una entrega total a la voluntad del Padre. Él sabe lo que le espera, el sufrimiento inmenso que va a afrontar, pero no busca evitarlo. Su oración es un acto de profunda confianza, un reconocimiento de la soberanía divina, incluso ante la posibilidad de la muerte. Es un ejemplo de fe inquebrantable. Piensa en la magnitud de ese momento. El Hijo de Dios, encarnado, enfrenta la agonía más terrible, la separación de su Padre por nuestros pecados. Y aún así, ora. No como alguien que busca una salida fácil, sino como alguien que se entrega completamente, aceptando el sacrificio por amor. Su oración en Getsemaní es una lección de humildad y obediencia radical. Pero, ¿qué hacía Jesús en oración? No era una plegaria egoísta, sino una intercesión profunda por ti, por mí, por toda la humanidad. Piensa en el peso del mundo sobre sus hombros, el conocimiento del sufrimiento que estaba por venir, no solo para él, sino para todos nosotros. En esa agonía, su oración se convertía en un puente, una conexión invisible entre la fragilidad humana y la infinita misericordia divina. Su oración no era un escape, sino una lucha por nosotros. Una lucha contra las fuerzas del mal, contra la muerte misma, que buscaba arrebatarnos la vida eterna. Cada súplica, cada lágrima, cada gemido, era un sacrificio por tu redención, una ofrenda de amor incondicional que trascendía el tiempo y el espacio. Imagina la magnitud de ese amor, Jesús, el Hijo de Dios, intercediendo por aquellos que lo rechazarían, por aquellos que lo crucificarían. Esa es la esencia de su oración, una intercesión llena de compasión, un acto de amor infinito que nos redime de nuestra propia condición mortal. Él cargó con nuestros pecados, con nuestras debilidades, para que nosotros pudiéramos encontrar la paz y la salvación. Pero la oración de Jesús iba más allá de la intercesión. Imagina, tú, cargado con el peso del mundo, enfrentando la incomprensión y la hostilidad, ¿no sentirías la necesidad de agradecer? Jesús, aunque Dios, experimentó esa misma necesidad, expresando su gratitud al Padre por la creación, por la belleza del mundo, por la vida misma.
Su oración era un canto de alabanza, un reconocimiento constante de la grandeza divina. Piensa en la inmensidad del universo, en la complejidad de la vida, en el milagro de la existencia. Jesús, en su oración, no solo reconocía estas maravillas, sino que las celebraba, las exaltaba, las ofrecía como un sacrificio de agradecimiento a su Padre. Era una ofrenda de amor, una respuesta natural a la bondad infinita que había recibido. Esa alabanza no era un mero ritual, sino una profunda expresión de su ser, una manifestación de la perfecta comunión que existía entre él y el Padre. Era un diálogo de amor, un intercambio constante de gratitud y adoración. Para Jesús, la oración no era una obligación, sino un gozo, una fuente inagotable de fuerza y paz. Aún en la agonía del Getsemaní, Jesús oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Piensa en eso, ¿verdad? Él, el Hijo de Dios, suplicaba, no por sí mismo, sino por la perfecta alineación con el plan divino. No era una oración de debilidad, sino de una sumisión total a la voluntad del Padre, una demostración de su profunda humildad y obediencia. Esa petición, esa entrega a la voluntad divina, es la clave para entender su oración. No se trataba de cambiar el plan de Dios, sino de aceptarlo completamente, aun en medio del sufrimiento inimaginable. Recuerda que para Jesús, la voluntad del Padre era más importante que su propia comodidad o su propia vida. Él nos enseña que la verdadera oración implica una entrega total a la voluntad de Dios, sin reservas. Imagínate la fuerza que se necesita para decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es una renuncia a nuestro propio control, a nuestra propia visión del futuro. Es una declaración de confianza absoluta en la sabiduría y el amor de Dios. Esa es la esencia de la oración de petición según Jesús, no una imposición de nuestra voluntad, sino una entrega humilde y confiada a la voluntad divina, sea cual sea. Pero, ¿qué nos dice la tentación en el desierto sobre la oración de Jesús? Ahí, en medio de la soledad y la prueba, enfrentó al maligno. No fue una oración de súplica débil, sino una afirmación poderosa de su identidad y su dependencia absoluta en el Padre. Recuerda, tú, que incluso el Hijo de Dios necesitó ese tiempo de comunión profunda con Dios para prepararse para su ministerio. Piensa en la intensidad de ese momento. 40 días sin comer, sometido a las artimañas del enemigo, pero respondiendo con la palabra de Dios. Esa lucha, esa resistencia, no fue una señal de debilidad, sino una demostración de su fuerza espiritual, forjada en la oración continua y en la profunda unión con el Padre. Fue una prueba de su humanidad, sí, pero también una victoria de su divinidad. La tentación en el desierto nos revela la importancia de la oración como lucha espiritual. No es una simple conversación con Dios, sino una batalla contra las fuerzas del mal. Y Jesús, aunque Dios encarnado, no evitó esta batalla, la enfrentó con la fuerza de su oración, mostrando el camino que tú también puedes seguir. En la oración, encontramos la fortaleza para resistir la tentación y para mantenernos firmes en nuestra fe. Piensa en la vida de Jesús, tú. Desde su bautismo en el Jordán, donde se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él, hasta los momentos previos a su crucifixión en Getsemaní, la oración fue una constante. No una simple práctica religiosa, sino una profunda comunión con el Padre, una fuente inagotable de fuerza y guía en medio de las adversidades. Antes de tomar decisiones cruciales, antes de realizar milagros, antes de enfrentar la oposición, Jesús buscaba la voluntad del Padre en oración. Observa cómo este patrón se repite a lo largo de los evangelios. No se trata de una necesidad de información, sino de un diálogo amoroso, de una profunda conexión que nutre su misión y su ser. Imagina la escena: Jesús, cansado tras un día de predicar y sanar, se retira a un lugar solitario para orar. No es una oración mecánica, sino un encuentro íntimo, un diálogo de amor con aquel que le conoce completamente. Esa oración le daba la fortaleza para seguir adelante, para enfrentar las dificultades y para cumplir su misión redentora. Esa conexión inquebrantable le daba la fuerza que necesitaba. Mira, Jesús, siendo Dios, nos muestra el camino. Su oración constante no fue una debilidad, sino un ejemplo para ti. Él, el Hijo, se comunicaba con el Padre, demostrando la profunda intimidad que debemos buscar con Dios. Esa conexión, esa comunión, es fundamental para nuestra vida espiritual. Imagina la fuerza que obtenía Jesús de esa relación, la paz que encontraba en la oración, a pesar de las inmensas presiones que enfrentaba. Él nos enseña que la oración no es un ritual vacío, sino una conversación viva con Dios. No importa dónde estés, en medio del bullicio de la vida o en la soledad, tú puedes encontrar ese espacio para conectarte con el Padre. Jesús nos da el ejemplo de la persistencia, de la búsqueda constante de la voluntad divina, incluso en momentos de gran sufrimiento. Recuerda su oración en Getsemaní, una prueba de fe y entrega total. A través de la oración, Jesús modeló la dependencia en Dios.
Él no confiaba en su propia fuerza, sino en la guía del Padre. Él nos enseña a hacer lo mismo. A través de la oración, podemos recibir fortaleza, sabiduría y dirección para nuestros desafíos diarios. Recuerda que Jesús no se avergonzó de orar, al contrario, lo hizo con una humildad y una confianza impresionantes. Esa es la actitud que debemos cultivar. Piensa en esto, Jesús, siendo Dios, dependía del Padre. No era una dependencia de necesidad, sino una dependencia de amor, una elección consciente de mantener la comunión perfecta. Él nos muestra que incluso en su divinidad, la conexión con Dios era vital, una fuente de fuerza y guía. Su oración era la expresión palpable de esta dependencia, un testimonio de su profunda confianza en la voluntad divina. Esa dependencia no era debilidad, al contrario. Era la fuente de su poder. Imagínate, Él, el creador del universo, eligió depender del Padre. ¿Qué te dice eso sobre la importancia de tu propia oración? Tu dependencia en Dios no te hace débil, sino que te fortalece, te conecta a la fuente infinita de amor y sabiduría. Es en esa entrega donde encuentras la verdadera libertad. Recuerda que Jesús no solo oraba, Él vivía en constante comunión con el Padre. Su oración no era un acto aislado, sino la respiración misma de su ser. Así como necesitas respirar para vivir, Él necesitaba esa conexión constante con Dios. Esa es la clave, tú también puedes cultivar esa intimidad, esa dependencia amorosa que te llena de paz y te guía en cada paso de tu vida. Imagina a Jesús, en la quietud de la noche, hablando con su Padre. No una oración pública, llena de fervor, sino un susurro íntimo, un diálogo silencioso entre dos corazones unidos eternamente. Esa era la esencia de su oración, una comunicación profunda, un intercambio de amor incondicional. Piensa en la confianza absoluta que sentía, la seguridad de ser escuchado, comprendido y amado. Para él, la oración no era una súplica, sino una conversación llena de paz y gozo. Esa comunión íntima con Dios era su fuente de fortaleza, su guía, su consuelo. En la oración, Jesús encontraba la unidad perfecta con el Padre, un vínculo inquebrantable que lo sostenía en medio de la adversidad. Era en esos momentos de silencio y entrega donde encontraba la dirección divina para su ministerio y donde recibía la fuerza para enfrentar los desafíos que se le presentaban. Era una relación tan cercana que casi se podía palpar. Tú también puedes experimentar esa intimidad con Dios. La oración no es un ritual vacío, sino una oportunidad para conectar con el amor infinito de tu Creador. Es un espacio para compartir tus alegrías, tus tristezas, tus miedos y tus esperanzas. Deja que la oración se convierta en una conversación amorosa, un encuentro personal con el Dios que te ama profundamente. Abre tu corazón y escucha su voz suave y apacible. Esa oración íntima, esa comunión silenciosa con el Padre, no era un simple acto ritual. Para Jesús, era el fundamento de su vida, la fuente de su fuerza, la clave de su profunda transformación personal. Piensa en ello, un hombre, completamente Dios, pero también completamente humano, que buscaba constantemente esa conexión profunda con su Padre Celestial. ¿Qué te dice eso sobre la importancia de la oración en tu propia vida? La oración no lo debilitaba, al contrario, lo fortalecía. Le permitía enfrentar las pruebas, las tentaciones y el peso del mundo con una serenidad y una sabiduría sobrenatural. Imagina la transformación interior que experimentaba Jesús cada vez que se unía a su Padre en oración. Esa misma transformación está disponible para ti. ¿Te imaginas la paz que podrías encontrar en la oración constante? A través de la oración, Jesús se mantenía conectado a la fuente de todo amor, verdad y poder. Esta conexión constante lo moldeaba, lo purificaba, lo transformaba. No era una transformación mágica, sino un proceso gradual, una constante búsqueda de la voluntad del Padre. Es un camino que también puedes recorrer, un camino de crecimiento espiritual y transformación personal. ¿Estás dispuesto a emprenderlo? Pero Jesús, ¿cómo nos muestra el camino? Él nos enseñó que la oración no es un lujo, sino una necesidad vital. Piensa en una planta que necesita agua para sobrevivir, así es tu alma con la oración. Es la conexión directa con la fuente de vida, con el Padre, que te nutre, te fortalece y te guía en tu camino. En medio de las pruebas, de las dudas, de las tentaciones, la oración es tu refugio, tu ancla. Es ahí donde encuentras la paz que sobrepasa todo entendimiento. No es un simple acto de pedir, sino de entregarte, de compartir tus alegrías y tus penas con aquel que te conoce mejor que nadie. Es un diálogo profundo, una comunión íntima. Recuerda, tú no estás solo en tu lucha. A través de la oración, experimentas la presencia constante de Dios, su amor incondicional, su guía sabia. Es en la oración donde encuentras la fuerza para afrontar los desafíos diarios, la sabiduría para tomar decisiones correctas y la perspectiva para ver más allá de tus problemas. Pero, ¿qué significa la oración del corazón?
No es solo repetir palabras, sino una conexión profunda con Dios, una conversación íntima desde lo más profundo de tu ser. Imagina a Jesús, en la quietud de la noche, hablando con el Padre, no con una voz alta, sino con el susurro del alma, una comunicación silenciosa pero poderosa. Esa es la esencia de la oración que Él te invita a vivir. Es una oración constante, un diálogo perpetuo que te acompaña en cada momento de tu vida. No se trata de largos rezos formales, sino de mantener tu corazón abierto a Dios, como un niño pequeño que confía plenamente en su Padre. Piensa en ello, una conversación continua, un murmullo constante de amor y entrega a Dios en medio del bullicio del mundo. Jesús te muestra que la oración no es un acto aislado, sino un estado del ser. Es vivir en constante comunión con Dios, reconociendo su presencia en cada instante. Es una conversación silenciosa pero profunda que alimenta tu alma y te da la fuerza para afrontar las dificultades. Es abrir tu corazón para recibir su amor y su guía. Piensa en las enseñanzas de Jesús sobre la oración, tú. Él nos mostró que la oración no es un ritual vacío, sino una conversación real con el Padre. Observa cómo Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar, buscando la intimidad con Dios. Eso nos enseña la importancia de la quietud y la concentración en nuestra propia oración. Recuerda la oración del Padre Nuestro, tú. No es solo una fórmula mágica, sino una guía para nuestra oración personal. Observa cómo Jesús nos enseña a pedir, a perdonar, a confiar en la voluntad de Dios. En cada petición, hay una lección sobre la humildad y la dependencia de Dios. Jesús nos enseñó a orar con perseverancia, tú. No te desanimes si no sientes una respuesta inmediata. Él nos cuenta la parábola de la viuda persistente, mostrando que la insistencia en la oración es una virtud. La oración constante demuestra nuestra fe y nuestra confianza en Dios. No te rindas, sigue orando. Recuerda aquellos momentos en el desierto, tú. Jesús, siendo Dios, se retiraba para orar. No era una señal de debilidad, sino una profunda conexión, una búsqueda deliberada de la voluntad del Padre. Esa oración no era una súplica desesperada, sino una comunión íntima, una conversación de amor entre el Hijo y el Padre. Para Jesús, la oración era la respiración misma de su ser divino. Piensa en ello, Jesús, la encarnación de Dios, se abría completamente al Padre a través de la oración. Él nos muestra que esa puerta, esa conexión profunda con Dios, está abierta para ti también. No es un acceso reservado solo a los santos o a los elegidos, sino una invitación para cada uno de nosotros a entrar en esa intimidad con el Creador. La oración de Jesús no era un acto ritual, sino una experiencia viva y real. Era su forma de mantenerse conectado a la fuente de todo, a la sabiduría infinita y al amor incondicional. A través de la oración, Jesús encontraba fortaleza, dirección y paz. Él nos invita a experimentar lo mismo, a encontrar en la oración nuestra propia puerta al Padre. Piensa en esto, la oración de Jesús no fue un evento aislado, una necesidad pasajera. Fue, y es, una realidad eterna. Su comunión con el Padre, esa profunda conexión que vimos en el desierto, en Getsemaní, en la cruz, es la esencia misma de su ser. Esa oración, ese diálogo de amor, existió antes de la creación y persiste para siempre. Es una promesa de una relación inquebrantable, una muestra de la unidad perfecta dentro de la Trinidad. Esa oración eterna es una promesa para ti también. Una promesa de la misma comunión que Jesús tuvo con el Padre. Él, siendo Dios, nos mostró el camino, el modelo a seguir. No se trata de una fórmula mágica, sino de una actitud del corazón, de una búsqueda constante de la voluntad divina en tu vida. Su ejemplo nos invita a una relación personal, íntima, con Dios. Así que, la próxima vez que te sientas solo, abrumado o perdido, recuerda la oración eterna de Jesús. Recuerda que Él te invita a unirte a esa conversación de amor, a esa comunión perfecta con el Padre. Es una promesa de esperanza, de paz, de una conexión profunda que trasciende el tiempo y el espacio. Es una invitación a una relación duradera, una relación que se basa en el amor y la confianza. Piensa en esto, Jesús, Dios hecho hombre, nos mostró el camino a través de su ejemplo. Su oración constante no era una debilidad, sino la expresión más pura de su unión con el Padre. En un mundo tan acelerado como el nuestro, ¿te has detenido a pensar en la importancia de esa conexión personal con lo divino? En medio del ruido, la oración te ofrece un espacio de paz, un refugio para tu alma. La oración no es una fórmula mágica, sino un diálogo íntimo. Es un momento para compartir tus alegrías, tus miedos, tus dudas con aquel que te conoce profundamente. Es en la oración donde encuentras la fuerza para enfrentar los desafíos diarios, donde renuevas tu esperanza y encuentras la guía para tomar decisiones sabias. No la veas como una obligación, sino como una oportunidad de crecimiento espiritual. En nuestra vida moderna, llena de distracciones y exigencias, la oración se convierte en un ancla, un punto de referencia inamovible.
Te ayuda a centrarte en lo esencial, a recordar tus valores, a cultivar la compasión y el amor. Es un camino hacia la serenidad interior, un bálsamo para el alma cansada. Dedica un tiempo cada día, aunque sean solo unos pocos minutos, para conectar contigo mismo y con Dios. Verás la diferencia. Espero que hayas disfrutado de este video sobre la oración de Jesús. Su oración revela una profunda conexión con el Padre. Si te gustó, dale like y suscríbete para más reflexiones. ¿Qué te ha parecido?